Hola a todos, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este accesorio económico para el mando de PS4. ¿Valdrá la pena? No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Este back button tendrá un precio aproximado de $20. Al ver la caja veremos que absolutamente todo estará en letras chinas. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Es un producto bastante ligero y pequeño. ¿Será que con este accesorio habrá una gran mejora a la hora de jugar? ¿Y valdrá la pena esos $20? ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. Pues aquí lo veremos. Y ahora sí, pasemos al desempaquetado. ¡Wow! ¡Hello! Cabe recalcar que no nos vendrá nada más en la caja, salvo nuestro pequeño accesorio, el cual se ve bastante bien y parece de materiales de buena calidad, ya que en esta parte donde está grabado el logo de PlayStation es un material engomado con un estilo un poco gamuza para que no dañemos nuestro mando a la hora de colocarlo. También veremos que ahí tendremos la entrada micro USB y el jack de 3.5 que irán conectados al mando. En cuanto a los botones, se sienten bastante bien y fáciles de usar. Al presionarlos sentiremos un ligero clic parecido al de un mouse. ¡Precioso! También veremos que nos vendrá con su manual de usuario, el cual la verdad parecerá un mapa del tesoro, y nos dirá que este es un producto bastante fácil de usar, puesto que lo único que tendremos que hacer es colocar nuestro accesorio en el mando de PS4 y ya estará listo para usar. También nos indicará que este accesorio vendrá con una pantalla OLED que a la vez es táctil y que podremos configurar ahí 3 diferentes perfiles. También nos indicará de que podremos añadir cualquier botón que queramos, incluso el R3 y el L3 que son presionando las palanquitas a nuestros botones traseros. Qué buena onda. Pero una vez visto eso, vayamos a probarlo y a ver qué tal cumple sus funciones. Antes de probarlo, quise grabar un pequeño gameplay para ver cómo jugaba antes del accesorio, para ver si se logra una gran mejoría. No contaban con mi astucia. Y es que como pueden ver que sin usar este accesorio, el momento en que querramos hacer uso de alguno de los botones, como por ejemplo triángulo, cuadrado, redondo y X, o algunas de las flechas, tendremos que soltar la palanca analógica para apretarlo. Y es que para juegos tan exigentes como este, a veces hace falta más dedos, para lo cual nos vendría muy bien estos accesorios, con lo cual podremos usar los dedos que están atrás sujetando el mando. A eso se le llama estrategia. Otra cosa que pude notar es que disparar mientras saltas es más difícil, puesto que quitas el dedo del joystick y cuando quieres retornar a veces se te va la mira. ¡No! ¡No! Para lo cual este back button sería la solución, así que probémoslo para ver si de una vez podremos solucionar todos esos problemas. Para colocarlo hay que hacerlo con bastante cuidado, ya que no queremos romper el accesorio o dañar el mando. Tendremos que encajar bien el jack de 3.5 y empujarlo con fuerza. ¿Así de fácil? ¡Sí! Inmediatamente veremos que se prende su pantalla OLED, la cual tendremos que presionar para configurar los diferentes perfiles. Por ejemplo, tendremos que dejarla presionada durante al menos unos 3 segundos para entrar en editar el perfil. Una vez entrado en editar el perfil, podremos ir cambiando las teclas y asignando la que queramos mediante los botones. Con 2 pulsaciones rápidas y cortas podremos acceder al siguiente perfil. Tendremos hasta 3 perfiles para juegos diferentes. Y así es como de una manera bastante sencilla y práctica podremos solucionar nuestros problemas en los juegos. Los botones se sienten bastante bien al presionarlos. Otro detalle es que conservaremos la entrada de 3.5 mm para conectar nuestros auriculares. Como pueden ver, en un botón asigné el botón de saltar y en el otro asigné el botón de construcción. Así de fácil, y la verdad que funciona bastante bien. Sí. En cuanto a la posición, es una posición bastante natural y los dedos quedan en un lugar bastante cómodo y fácil de usar. Hay que recalcar que al principio puede costarte un poco más acostumbrarte a presionar esos botones y no quitar tu dedo del joystick, así que estuve practicando durante un par de horas y wow, miren el resultado. Sin lugar a dudas, es mucho más fácil construir, disparar y editar. Un gran cambio. Y esto te podrá servir para cualquier otro juego también. Necesito uno de esos. Entonces sí es verdad que este producto funciona y bastante bien. Esto es otro nivel. Sin lugar, este es un producto el cual te lo recomiendo al 100% si eres una persona dedicada al gamer y te gusta jugar y mejorar tu rendimiento en los juegos. El método de instalación es bastante sencillo, ya que hay otras formas de tener estos botones traseros, la cual será con el Extreme Rate, y tendremos que desarmar y soldar y hacer un montón de cosas a nuestro mando, por lo cual este sí se lleva una estrella. Lo que no entiendo es por qué todos los mandos de ahora no vienen con estos botones incluidos de fábrica, ya que la mayoría de los juegos se han vuelto competitivos. Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Pero no te pierdas nuestro próximo video, porque ahí te enseñaremos paso a paso cómo instalarle botones traseros en la carcasa del mando de la marca Extreme Rate. ¡Qué buen servicio! Sin lugar a dudas, este producto funciona bastante bien. Podemos ver que se puede ahora controlar completamente el entorno mientras usas las teclas traseras, y así ya no retiras el dedo del joystick.
Es un producto bastante bueno, por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10, ya que inclusive al apretar duro los botones, estos no se sienten que se vayan a quebrar ni nada de eso, pero siempre es recomendable que lo hagan con cuidado. Ahora se viene la pregunta del millón. Si te lo recomiendo, Ah, caray. Eso sí me interesa. pues te lo responderé con un rotundo sí. Y es que la verdad cumple bastante bien sus especificaciones, y si estás buscando mejorar tus capacidades de juego, en cualquier juego te vendrá bien usar estos dedos extra. A ver si así empezamos a ganar todas esas partidas y derrotar a los tryhards. ¿Por qué mamá? Por lo cual este producto cumplirá con las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya sido útil. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.